Hola, hola a todos. Vamos a esperar a ver si Isabel de la Luz. Ahí sí, ¿cómo está, hermosa? Estoy muy bien, mi querida. ¿Y usted cómo está? Qué bueno, bien media esa actualidad. Está súper activa con los live, ni siquiera cachaba qué parte está activada ahora. ¿Sí? ¿Qué le puso? Ahí, Sí, súper perdida, así que no importa, ahí estamos. Aunque estemos sí, perdidas, ahí nos estamos. encontramos. Así nomás, Nos reencontramos. así es. Dar gracias también a quienes se están sumando y después a quienes lo van a ver. Hoy día traigo a esta hermosa y mágica mujer que es Isabel de la Luz. Uh, Ahí para que nos cueste un poquito su historia y también, cierto, también se desempeña esto como sanadora, como bruja, como maga. Así que ahí te dejo el espacio para que puedas presentarte un poquito. un nombre un poquitito largo, ¿no? Isabel de la Luz, así me puso mi mamá y por muchos Sí. años yo no entendía de dónde venía esto hasta que de a poquito fui entendiendo un poco la responsabilidad que traía esto. Bueno, para no aburrir a los maravillosos, a la maravillosa gente que te sigue y que nos está escuchando, que nos escuchará, voy a contar un poquitito, en forma corta, mi historia. Em, de chica yo, como le digo a mis pacientes, era una niñita rara. ¿No? Yo veía cosas que yo pensaba que el resto de los niños veían y todo lo demás, y la verdad era que no, ¿no es cierto? Yo corría a abrirle la puerta cuando llegaban amigas de mi madre, y tengo recuerdos muy nítidos de que había una, sobre todo que cada vez que yo le abría la puerta me quedaba así como eh, muy sorprendida de los colores que veía alrededor de su cabeza y nunca me pude Mm. explicar qué me pasaba, ¿no es cierto? Veía unos colores café, etcétera. También cuando yo la abrazaba a esa tía mía, sentía pena, sentía que no estaba bien. Todas estas cosas me movían internamente y no sabía qué hacer con ninguna de esas Mm. cosas, ¿verdad? Al corto tiempo, ¿no? Un día conversando en el colegio con mis compañeras de esto, de que yo veía colores, esperando que alguien me dijera, mira, yo también. Me miraron todas de arriba abajo y yo dije, yo me estoy volviendo loca. Así que definitivamente cerré ese espacio, no me interesé Mm. ni traté, me dio susto, la verdad es que me dio susto. Y no fue hasta los pocos años después, cuando con mis padres nos fuimos a vivir a India, India y Pakistán, por el trabajo de mi padre, en que fue como que el estar ahí, el aceptar lo que el entorno proponía, lo que el entorno producía, ¿no es cierto? Y al Mm. ser yo muy joven, ¿no? Tenía 14 años, me empecé a dar cuenta de que este sistema me calzaba, que esto de que hablaba la gente de la reencarnación, y de a poco se me fueron como quitando capas de trabazón, como yo diría, que yo me las había Mm. impuesto desde los 6 7 años, y empecé de nuevo a abrirme a poder aceptar de que esto era casi como normal en mucha gente, ¿no? Así que Mm. ahí comienza mi peregrinación por esta vida y por el interés genuino y profundo por la gente en todos sus niveles, a nivel perceptivo, a nivel de ser humano, en todo lo demás. Potente, es super power porque como que te escuchaba y también llegaba esto como traer cierto, esa verdad de que todos somos canales y de alguna forma por el entorno, por lo que cierto crianzas, quizás cultura, religión, uno tiende como a sentir esto, ¿cierto? Que eres un bicho raro, que estáis mirando fuera el texto, como decimos aquí en Chile, Exacto, o que estáis enfermo, que algo te pasa, ¿cachai? Que no, exacto. es súper potente. En esto, si es que puedes también profundizar, porque también parte de este encuentro es como poder traer, ¿cierto? Esta verdad de que todos de alguna forma vamos percibiendo diferente, porque hay personas que creen que porque no ven, ¿cierto? Es como que no canalizan, ¿cachai? Y como que lo que transmitimos mucho en el fondo es que todos los seres humanos canalizamos a través de distintos dones que cada uno trae. Entonces ahí como que hablabas tú del
del poder sentir o percibir esas emociones, que tú las veías también a través de colores, porque a veces puede ser no una imagen física nítida. Entonces, por si nos puedes también ir contando un poco de eso, cómo fue para ti, como ir también viendo cómo interactúa la mente con eso, con esto que está pasando que uno no tiene cómo explicarlo. A ver, es este mundo de esta eterna, no contradicción, pero cuestionamiento, como digo yo. A lo largo de este largo camino, porque ya soy viejita, me he ido, no siento, hay veces que uno se cuestiona, uno no se cree lo que siente, las vibraciones que siente alrededor de uno, porque uno dice, uno escucha voces. No sé, yo creo que en las películas de Hollywood a lo mejor se escuchan voces. Son mensajes que seguramente vienen de dimensiones a las cuales no estamos acostumbrados, no las conocemos. Por lo tanto, nos llegan en forma telepática, por usar una palabra corriente y común que todos entendemos, pero que en realidad son nomás y los aceptamos como lleguen. Y ahí viene todo el cuestionamiento de que si están y no están, de que si me lo estoy inventando y me lo estoy imaginando. Pero creo que lo más importante es, y que me ha llevado después de mucho tiempo, es como volver atrás, ¿no? Y entender un poco lo que está aquí en esta tercera dimensión, lo que tenemos en esta tercera dimensión, ¿no es cierto? Lo que está en nuestro entorno, lo que tenemos nosotros, principalmente para poder después de eso ir accediendo de a poco a entender y a estar presente en otros lugares, espacios, dimensiones, ¿verdad? Entonces, por Sí. ejemplo, una de las cosas que yo humildemente estimo que es importante es entender lo importante que son los sentidos y cómo, claro, los tenemos, los utilizamos siempre, pero una cosa es entender los sentidos, ¿no es cierto? Que tenemos los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto. Y otra cosa es entender cómo ellos van a funcionar un poco en pro o en contra nuestra en la medida en cómo los vamos utilizando, Ah, bueno. ¿no es cierto? En cómo Sí. vamos dejando que ellos actúen a través nuestro o los vamos un poco frenando como un buen jinete en un caballo maravilloso que nos quiere llevar a todas partes y hasta el fin del mundo. Sin embargo, tenemos que nosotros guiarlos porque o si no, así como nos pueden llevar al fin del mundo, también nos pueden empujar por el despeñadero. ¿Sí o Qué no? potente eso. Sí, ¿Ya? sí, se me pararon todos los pelos. Entonces, una cosa es entender y saber que ahí están los sentidos y que yo los puedo usar para decir, ¿no es cierto? Miro esta estatua o miro ese techo de esa casa. Perfecto. Y es miro ese techo, punto. Pero generalmente al mirar, a usar el sentido de la vista, inmediatamente eso va acompañado, casi como inconscientemente, de un juicio que ni siquiera sabemos que lo hacemos. ¡Ah, qué feo el techo de esa casa! O, mira, es un techo, bien bonito ese techo, pero me parece que es muy pesado. Entonces comenzamos a emitir juicios sin darnos cuenta que los emitimos. Entonces yo solamente en este momento me gustaría invitar a la gente que nos escucha que solamente se paren con sus sentidos, dándose cuenta de cómo los utilizamos y cómo nos dejamos utilizar por ellos. Nada más. O sea, traer una especie de conciencia o de mindfulness, ¿verdad? De estar conscientes de cómo utilizamos o nos dejamos utilizar por esta maravilla, por estos instrumentos maravillosos que son los sentidos. Ay, qué poderoso. Súper power lo que estoy transmitiendo también porque bueno, estamos súper conectados nosotros dos también porque sé que yo llevaba unos días en esto.
a mí la maternidad con la alma me ha tocado mucho empezar a tratar de eso, de ser consciente, porque tú sabes, cierto, uno como sanadora, que es el trabajo que nosotras hacemos, nosotras eliminamos el juicio de la sesión, obviamente nos transmitimos literal como un canal neutro, por lo tanto no juzgamos y sacamos esa parte, pero en la vida cotidiana, por más que estemos conectadas con esa verdad también del daño que hace el juicio, es natural, como decís tú, en el fondo lo aprendimos, lo adquirimos, y para nosotros ya es tan natural como inmediatamente ponerle un apellido a lo que estamos viendo, sintiendo. Entonces, Exactamente. como dices tú, el poder de la neutralidad, y me ha tocado mucho hacerme consciente de eso, obviamente también con Diego nos ha tocado hacernos conscientes como padres de nuestro lenguaje y tratar de irlo neutralizando para justamente desde la neutralidad es cuando llegamos a esa divinidad que habita en nosotros y donde podéis gozar el presente y lo que está pasando sin que te genere una experiencia como más agradable o desagradable. Entonces, yo siento que es esto que estás como trayendo como regalo en esta conversación, siento que es súper power esa invitación, porque es como un reentrenamiento constante, no es solo lo logré hoy y ya mañana lo dejo, es permanente. Esto, mi querida gente, es como aprender a lavarse bien los dientes. Es de Sí, repetición diaria, ¿no es cierto? Porque quizá ayer no nos sí. fijamos y hubo un lugarcito que no limpiamos bien. Lo mismo con los sentimientos, que por lo demás están guiados, están entrelazados, ¿verdad? Con los pensamientos, por supuesto. Sí. Entonces, les voy a tirar ahí otro leñito al fuego. Si en realidad comenzamos a entender o a aceptar de que los pensamientos, dicho sea de paso, vienen de la nada, que es donde todo reside, ¿no es cierto? Ujú. Se forman y vuelven a la nada, ¿ya? Al menos que los interpretemos, los cargamos de sentimientos, que son material de los sentidos, y los convertimos, por lo tanto, en una realidad manifiesta, Mm. que puede ser entonces muy positivo o muy negativo. Entonces, Qué poderoso. de nuevo, ¿cómo vamos eligiendo en libertad plena que todos tenemos, ¿no es cierto? Mm. De ver cómo los pensamientos que yo generalmente a la gente con que trabajo le digo, a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar que de una nube de repente se forma esta burbuja con estas palabras que me entró en la cabeza. Y está ahí Mm. flotando o está sobre mi cabeza, flotando para ver qué voy a hacer con ella. Yo puedo literalmente con una mano o un borrador imaginario hacerlo pasar, como cuando hacemos pasar las fotos en el teléfono celular, o lo puedo aprehender, Mm. ¿no es cierto? Sujetar, interpretar e incorporar a mi realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos eligiendo sujetar? ¿Qué estamos dejando pasar como fotos en un álbum? ¿Y qué estamos anclando en nuestra realidad, en nuestra realidad personal y profunda? Mm. Al tomar, Mute. al tomar conciencia de aquello, vamos viendo cómo Mm. entonces nos vamos construyendo y armando todos los días en pos de algo positivo, mediano, negativo, muy alterado, muy tranquilo, abierto a la luz, no dejando que ésta entre, punto suspensivo. Mm. Tremendo, es que es increíble que te escucho como que voy sintiendo todo el efecto como de la medicina de lo que estáis transmitiendo, es súper eh, profundo y es como eh, me llega esto cierto como que es importante si es que puedes también transmitir porque se tiende a idealizar mucho, a romantizar mucho a los sanadores o a los terapeutas o incluso a los que se dedican al yoga, todos los que se dedican a la parte como más espiritual o conectada con esa parte espiritual del ser humano, en donde se interpreta que quienes estamos en este camino, quienes eligieron de alguna forma transitar este espacio, eh,
no tuviéramos problemas, dejáramos de juzgar, dejaran de pasarnos cosas, como que, y como dices tú, en el fondo es cómo usas eso, entonces si pudieras como, porque la forma en que lo transmites es como tan sutil y tan profunda a la vez, como que, y gráfico para poder experimentarlo, esa forma, entonces por si pudieses transmitir eso, cómo vas lidiando o relacionándote tú con estas cosas que van aflorando, con los movimientos, las emociones, ¿cierto? Porque ahí está la clave de cómo aprendemos a alquimizar nuestro mundo interior, pues con todo esto que estáis transmitiendo. Exacto. Entonces, primero, me encantaría transmitirle a la linda gente que nos escucha que yo soy tan humana, eh, con tantos defectos y a lo mejor algunas cualidades como todos, porque si no, no estaría aquí, estaría mandándoles mensajes desde otra dimensión. Y ahí todavía no llego ni me autorizan a llegar. Así que aquí, de carne y hueso, aterrizada, a ver, he tenido 2 matrimonios, he tenido 4 hijos, tengo 9 nietos y he pasado por los problemas, por los sufrimientos. A lo mejor uno toca más fondo que otros, no sé, porque en esta búsqueda constante uno lo único que quiere entender es la verdad. Entonces también de emitir juicios respecto de lo que a uno le pasa o no, no son más que juicios. Es que a mí me dieron esto para que yo pudiese entender aquello. No, no sé. No, con toda humildad les puedo decir, no sé. Lo único que les puedo decir es que el sufrimiento, los tropezones, el que a uno le cueste pararse y seguir caminando e ir puliendo la manera como uno camina en esta existencia, entonces va sirviendo cada vez más. Yo trabajé muchos años aquí en Estados Unidos, donde resido, en California, por ejemplo, con mujeres con abuso intrafamiliar y abuso sexual. Dado por lo que yo había pasado, también mucho abuso emocional y de en muchos otros sentidos, es que yo podía entregarme completamente con estas mujeres y darles las herramientas que ellas necesitaban para volver a creer en ellas mismas y volver a atraer, ¿no es cierto?, la fuerza, la integridad que necesitaban para salir adelante, ¿ya? Eso también le ayuda a uno, es una retroalimentación, ¿ya? Entonces siempre va pasando. Otra cosa que me ha servido a mí a lo largo de toda mi vida es ir aprendiendo cada vez más de la utilización de la respiración como una herramienta estabilizadora y que nos ancla, que nos trae tranquilidad, que nos da el espacio para poder racionar o racionalizar, ¿no es cierto?, algo, una situación, un pensamiento antes de actuar, antes de emitir un juicio, antes de dar un paso, nos da ese espacio entre medio. Entonces me he ido dando cuenta que la respiración es una herramienta muy, muy importante, que curiosamente es entregada por el aire que nos rodea. Esa inmensidad, esa realidad vasta, enorme, que no tiene límites, ¿no es cierto? De lo cual acabamos de decir, los pensamientos vienen de la nada y vuelven a la nada. Bueno, el aire está en todo. Entonces también es como agarrar un pedacito de aire, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo así como para niños. Agarrar un pedacito de aire, respirarlo y utilizarlo como una herramienta que me calma, me vuelve a poner en mi sitio, me vuelve a recordar que estoy bien, que no tengo por qué actuar sin pensar ni sin darme el tiempo previo a.
que no tengo por qué preocuparme, sino que ocuparme de las cosas, por ejemplo. Entonces, solamente ese espacio chiquito que nos damos, como dicen por ahí, respira, cuenta hasta 10 y después emite opinión, actitud, juicio, ¿me entiendes? Son Sí, cosas en las cuales nunca pensamos, Vania querida, pero que son la verdad, deberían ser, perdón, también un ejercicio cotidiano de mindfulness. sí. Es como que Eh, casi yo diría, a ver, estos papelitos de notitas que uno pega por ahí, yo por mucho tiempo pegaba estas notitas en el espejo cuando me lavaba los dientes, en la ducha, en el lavaplato cuando estaba lavando mis platos, para recordarme de que cuando yo estaba en esos espacios, en esos lugares, estuviera ahí 100% conectada con la actividad que mi cuerpo estaba desarrollando, en vez de estar en 3 o 4 espacios, tiempos a la vez, que lo hacemos comúnmente. sí, potente. Es como en esto que traías, porque como dices tú, lo más power ahí como que me resonó es eso, que sentimos que no tenemos tiempo para calmarnos y tenemos que reaccionar y es como desde la ansiedad. Y como decías tú, como que me llegaba esta imagen del post-it que mostraste, como poniendo respira, ¿cachai? Es Exacto. como ese ejercicio de que Ex también, dale nomás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por Mm, ejemplo, ¿no es cierto? El póster, cuando me lavaba los dientes, era, a ver, conéctate con lo que está pasando. ¿Qué está pasando con tus encías? Yo sé que son ejemplos muy simples, pero que son de una sí, práctica de siempre, ¿ya? ¿Qué sientes en la boca? O sea, piensa en la actividad que estás desarrollando en el minuto, en el momento, en vez de pasar por la lavada de dientes y estar pensando en los 5, 6, 10 cosas que tenemos que hacer después de la lavada de sí. dientes. Entonces nos vamos dando cuenta, perdón, que vamos pasando por la vida no solamente sin dejar huella, sino que ni siquiera nos dimos cuenta por dónde pasamos. Mm. Sí, porque estamos siempre la mente en el hacer, como dices tú, pues, y también las creencias, porque también pasa mucho esto que ven como lo que decías tú, el mindfulness o distintas prácticas como que es la clave y tenés que estar como 1 hora sentado y en el fondo es tan vacío como dices tú, inhalar y que entre el aire y punto, ¿cachai? Es como, como que es lo que se llama también de romantizar la espiritualidad, que es como simplemente qué a ti te hace sentido para detenerte y sacar, ¿cierto? Ese juicio, esa cantidad de pensamientos de deber hacer, porque es ahí donde nos perdemos, pues cuando empezamos a llenarnos con voy a tener que dedicarme 1 hora a hacer esto para calmarme, es como no, o sea, como dices tú, es como cuando hablabas del aire, el aire cuando también entra con fuerza en tormenta, también sale más calmo, a veces sale más tibio, más helado, y es lo mismo que pasa con nuestras emociones, cuando estamos enojados generalmente es como respiro con más velocidad y como más fuerte, entonces también es conectarse con ese poder que traen los elementos, como decías tú, desde la naturaleza tenemos herramientas para poder volver a nosotros en momentos tan breves como una respiración, que una inhalación y una exhalación, ¿cuánto te toma? ¿Cachai? Como si tú Exacto. antes de reaccionar. Que de verdad que gracias por tu sabiduría, porque es súper, como te digo, es súper profunda. Yo estoy aquí para decirle que desromanticemos la espiritualidad. La Sí. espiritualidad se vive aquí, aquí y ahora, en nuestra limitada tercera dimensión, en donde el tiempo y el espacio corre de acuerdo a cómo lo vemos, presente, pasado y futuro, aunque no exista, pero no importa, es lo que experimentamos aquí. Entonces, ¿cómo nos podemos ir ayudando a como que bajar este romanticismo, Mm, esta idea abstracta de la espiritualidad? Porque sí. déjame hacerte una pregunta. ¿Qué más espiritual que aprender a realmente conectarme
en conciencia con este vehículo maravilloso que es nuestro cuerpo y que nos representa, que nos acarrea, porque sabemos que no somos nuestros cuerpos, sino que es nuestra esencia, pero es el vehículo que nos acarrea por esta existencia, durante Sí, esta pasada por la vida, por el planeta Tierra. Entonces, sí, si nos vamos a saltar etapas y nos queremos ir a Samadhi o a estar todo el día colgados en una nube, ¿no es cierto? Parece que no. Tenemos que andar en sí. triciclo antes de andar en bicicleta de dos ruedas. Mm, Y eso tiene sí, que que, ser práctico. mm, Y no quiero sí, verdad. aburrirlos. Hay muchos temas, lindos temas, millones de cosas que podemos conversar, pero hoy le devuelvo a usted el micrófono, la antorcha y todo lo demás, con las gaviotas de plata y de oro. Em, Como que también en esto, como contabas un poco, ¿cierto? Desde tus heridas, tus experiencias, también este deseo profundo de servir, es como que si pudieras contarnos en el fondo cuál fue tu motor, qué fue lo que a ti te hizo clic para decir este es mi camino en el fondo y es lo que haces hoy día, porque también es importante que sepan que pueden contactar a Isabel porque hace unas sanaciones y unas conexiones tremendamente hermosas y Power también, así que para que ahí también cuentes un poquito cómo ha sido ese camino en ti de abrirte a este espacio y regalar en el fondo tu luz. A ver, es un tema que a mí me emociona, entonces me complica, porque lo vengo haciendo hace, bueno, 40 años y tanto. Y para mí es un equilibrio, ¿no es cierto? Y esto lo digo con mucho sentimiento, entre la humildad y la asertividad. Por lo Mm, tanto, me presento a la mesa en humildad porque la verdad es que solamente me considero un conducto o un ducto para que a través mío se plasme lo que tenga que ser mm, dicho, ser proyectado, cómo decirlo y cómo llegar. Entonces, por eso es que es con humildad. Y la asertividad viene eh, desde una seguridad y aplomo en lo que he ido aprendiendo, en lo que sé. ¿A través mm, de qué? De la experiencia. De la experiencia, de la empatía con los demás, bueno, vuelvo a la raíz de todo esto, del poder sentir al otro, del poder de alguna manera relacionarme en una forma para lo cual no tengo lenguaje, pero relacionarme con el otro de una manera un poco más profunda. mm. Entonces, sí, me encanta lo que hago, lo seguiré haciendo hasta que ya o se me crucen los cables o las ideas ya no pueda hablar o qué sé yo, pero se convierte en una responsabilidad maravillosa, en una responsabilidad de compartir y de Mm. poder traer solamente un poquito de luz donde hay otros eh, que tienen espacios o rincones oscuros a los cuales no han podido llegar. Mm. Qué bello, qué bello. Es simplemente amor lo que das tú y se transforma en magia porque yo lo he experimentado, así que en ese sentido tampoco voy a dar mucho para que la gente obviamente no se condicione por las experiencias de los otros, así que cuenta por dónde te pueden encontrar para agendar sesiones si es que sienten el llamado a conectarse contigo, para que puedan contactarte y ahí damos el espacio al cierre de este Eh, encuentro. eh, Mira, me pueden contactar en forma personal, me pueden escribir a Isabel Toro 1, Isabel Toro número ¿Ya? uno, todo junto, arroba Lo vamos a anotar acá. hotmail.com, ¿ya? Toro Isabel uno, Toro uno. el número uno, arroba hotmail.com. Ya. Eh, Como decía anteriormente, yo resido en Estados Unidos, en Florida, viví muchos años en California y ahora en Florida. Yo generalmente las sesiones las hago por WhatsApp, no hay ningún problema con eso. Pero además me encantaría que siguiéramos comentando, ¿no es cierto?, en este espacio para poder repartir. Esto es como
sí. abrir la llave de la fuente para que todos aquellos que están escuchando y de alguna manera se interesen de tomar de esta agua, que la tomen Mm. con cariño y Yo honestidad. de verdad que gracias por el espacio, por todo lo que nos regalaste, como te digo, fue no solo como el mensaje que ibas transmitiendo, yo podía ir también percibiendo y de verdad que gracias también por todo tu caminar a lo largo de esta existencia y de todas las otras que has caminado, porque eres tremendamente poderosa y eso doy fe. Mm. Así que, pero como te decía, como decías tú, desde la humildad no tiene que ver con deshumanizarte, sino que justamente es reconocer ese poder y ese don que viene también de haberlo transitado, de haberlo hecho carne, que esa es la clave de este equilibrio del cielo-tierra. Y la verdad, perdón, que te voy a hacer una reseña más. Lo que me pasa es de que yo nunca he considerado esto un don, sino que una responsabilidad. Y de ahí es donde viene la humildad. ¿Cierto? ¿Cierto? Gracias, Te hermosa. quiero mucho. Gracias también a todos, yo también te adoro. A todos los que se conectaron, también muchas gracias por tanto amorcito ahí que iban mandando cuando se conectaron. Ellos, como yo, estoy súper desactualizada, así que vamos retomando de a poco y un abrazote gigante a todos y gracias también a ti, hermosa, Igual, por gracias todo tu a amor todos por los allá. que estuvieron aquí presentes. Un abrazote. Igual, Nos vemos. adiós. Chao.